Segundo fragmento. Memoria e imaginación. De las historias no es importante solo cuando empiezan o terminan, sino también el momento que se elige para contarlas. Tienen que haber crecido lo suficiente dentro de uno y estar pidiendo ya salir. Además, debe haber alguien con tiempo y ganas de escucharlas. No es fácil que todo eso suceda a la vez, y yo me pregunto si no habré esperado demasiado tiempo. ¿No tendría que haber contado esta historia hace 10 años, cuando seguía fantaseando con Virginia? En esa época yo acababa de divorciarme y hasta me pareció verla a lo lejos uno de los días del verano que pasé solo en Asturias. Una mujer que caminaba por una carreterilla de Lamuño, el pueblecito costero en el que, según me había contado, veraneaba de niña. Iba muchos metros delante de mí, pero a pesar de la distancia, yo habría jurado que era ella, por el pelo y la manera de andar. Mientras dudaba de si acercarme a toda prisa o gritar su nombre, y temiendo hacer el ridículo cuando fuera evidente que me había equivocado, la perdí de vista. Desapareció tras una curva y no sirvió de nada que yo aligerara el paso y recorriera uno tras otro los caminos que salían a ambos lados de la carretera. No volví a verla. A Virginia o a la mujer que me había parecido que podía ser ella. Es un pensamiento caprichoso que me asalta algunas veces. Me da por preguntarme si Virginia existió en realidad. Ha pasado tanto tiempo. ¿No fue únicamente un producto de mi imaginación? Pero ahí están los recuerdos. Y las fotos. Incluida esa en la que sonríe. La foto que yo todavía no puedo mirar sin... ¿O será ya solo un acto reflejo? Qué intensa impresión de ficción al evocar escenas de aquellos años. Por eso no hace falta tratar de darles forma de novela, como Mario me proponía hasta hace poco, antes de rendirse. Si alguien ajeno a lo que nosotros vivimos leyera esta historia, tendería a creer que es inventada. No le importaría si lo que aquí se cuenta ocurrió de verdad. O quizá me equivoque. Tal vez ese lector hipotético se empeñara en deslindar lo vivido de lo inventado, intentando adivinar qué episodios y personajes del relato no proceden de la memoria, sino de la imaginación. Y si al ir leyendo sospechara que Virginia es uno de ellos, uno de esos personajes ficticios, no se lo reprocharía porque yo mismo lo dudo a veces. Buenas noches, bienvenida, bienvenido. Espérate, te voy a cortar esto aquí un momentito, después recuérdame, o te acuerdas tú. Ella es Leonor Regife, actriz malagueña, y lo que había escuchado un fragmento de la novela que hoy presentamos, Tu sonrisa sin temblar, de Víctor Colden, editada por Pretexto. Hoy es un día muy especial porque, de alguna manera, cuando empezó esto del tercer piso, yo tenía en la cabeza una memoria personal, y era que de chico había paseado por las librerías de Málaga. Digamos que con el salvoconducto de chico, de muy chico, y aquí hay gente que puede dar fe de ello porque me vio teniendo aquella edad, porque mis padres se dedicaban trabajaban para una editorial y mi casa era el almacén de esa editorial entonces. De aquellas librerías míticas y donde yo vivía, hoy hay aquí media familia, empezando por Víctor, que yo no lo sabía. La librería más importante entonces de Málaga era sin ninguna duda Librería Denis, tanto que todavía el apellido ha dejado memoria, y cuando alguien con una cierta edad, con algo más de 15 o 20 años, le habla de Librería Denis, sabe a lo que nos estamos refiriendo. En aquella librería yo eché los dientes, literalmente, aprendí a leer, me prestaban, entonces no eran como estas librerías donde uno puede entrar y no hay diferencia entre mostrador y
Allí había mostrador, había personas que te atendían, y después había unos espacios secretos donde había personajes importantes. Estaban todos los Denis, estaba Doña Lola metida, mandando todo desde un camarín secreto al que se accedía solamente si supongo, si eras merecedor de aquello. Después a mí me daban la posibilidad, por ser hijo de quien era, tengo su mismo nombre, supongo que eso sirve para algo, de meterme hasta dentro y elegir un libro a la semana, que yo forraba de papel de periódico y después devolvía. Aquí tenemos he visto antes a Jorge y no puedo, a Jorge Denis, y no puedo sino emocionarme de todo lo que supone, pero como la vida, y como en esta novela que vamos a hablar de hoy, trata mucho de cómo construir recuerdos y cómo darle sentido, y no digamos ya cuando alguien se dedica a escribir, que intenta encontrar esas claves que normalmente cuando estamos viviendo la vida no las encontramos, pero cuando tenemos cierta edad intentamos encontrarlas al mirar hacia atrás. Pues cuando hablé con Víctor por primera vez y me dijo, no, es que yo soy de Madrid, pero mi familia era de Málaga. ¿Qué es tu familia? La familia Denis. Denis. Como, sí, yo iba, yo venía, tal. Descubrimos que con 4 o 5 años de diferencia teníamos la misma memoria, él más auténtica porque pertenecía por sangre a toda aquella tradición que fue construyendo mi vida por un lado y la suya por otro. Después, como las cosas son así de curiosas, resulta que su novela trata sobre la memoria. Su novela trata sobre una vida que yo también estaba viviendo, ahí ya, yo como extranjero en tierra extraña, en Madrid, cuando él era un adolescente estudiando en Madrid, por lo menos. No sabemos, y esto lo descubriremos hoy, esta es la memoria del personaje, el protagonista de esta novela. En esta novela se habla de aquel Madrid de los años 80, aquel Madrid en los primeros años 80. Por supuesto hay mucha música, y ahí encontramos otro vínculo. Los que me conocéis de hace un tiempo sabéis que yo me he dedicado mucho tiempo a hacer divulgación musical a través de un programa que se llama La Música Contada, que trataba sobre eso, trataba precisamente cómo las músicas se convertían en el vehículo para viajar por el tiempo. Los que sean también de mi generación, y probablemente todos ustedes, pero los de mi generación especialmente, creímos que para viajar en el tiempo hacía falta tener un amigo que fuera un poco loco y un coche que se llamaba DeLorean. Cuando hemos cumplido años, nos damos cuenta que no hace falta tener tanto, ni amigos científicos locos, ni tanto coche para viajar en el tiempo. Simplemente con una canción le das al play y aquello inmediatamente te devuelve como a Proust la Magdalena, y Proust saldrá hoy por aquí. Víctor Colden, que no es más que un apócope de Colodrón Denis, y ahí está, es escritor, es licenciado en filología, es un hombre culto, es un hombre sensible, y ha escrito una novela espléndida. Digo yo, y me aventuro que todavía no he terminado de leerla del todo. Esta es su cuarta novela, su cuarto libro, ahora va por el quinto, ya nos contará de ello, y para hablarlo, porque ella sí lo ha leído, y ella es, como dice su alias en las redes, una bestia lectora, traemos aquí a Tess Neuen, que viene también con este viaje de idas y vueltas, viene desde Argentina, y hoy hemos descubierto pues, que vive en mi pueblo, que tampoco es un sitio donde vive tanta gente, la Cala del Moral. Y desde Argentina, la Cala del Moral, y ahora aquí en Librería Proteo, en este ciclo de libros cantados, o libros contados, o como sea, vamos a hablar de la novela de una persona que empezó a leer, a escribir, a imaginar, supongo que también en los anaqueles de una librería. Y aquí desde una librería, pues vamos a intentar viajar en el tiempo. Las canciones que han escuchado ustedes de fondo forman parte, junto con otras muchas, de la banda sonora de este libro, que para los que quieran leer viviendo lo mismo que él vivió, lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Pero ahora yo ya me callo un poquito, intervendré cuando sea menester, y aquí lo dejo con Tess Neuen. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Héctor, por tan maravillosa
presentación. Me gusta mucho que señales lo de los viajes en el tiempo, porque creo que la literatura tiene esa magia, ¿no?, de permitirnos viajar en el tiempo, viajar a otros tiempos y a otros lugares. Y creo que esta novela, una de las cosas principales que tiene es la perspectiva, el punto de vista del narrador, que tiene que ver con algo que leía, Leonor, perdona, se me ha ido. La novela empieza con una frase que me parece contundente, que dice: enamorarse era entonces tan fácil, y creo que esa frase señala la perspectiva de la que va a tratar la novela, desde el punto de vista del que se va a contar la narración. Tenemos un narrador maduro que decide volver a su infancia, a su adolescencia, para contar cómo era la época, cómo había vivido esa etapa de su vida. Y el punto de inflexión es el enamoramiento, el primer amor. Y a partir de ahí, Víctor consigue enlazar con el contexto, que es el grupo de amigos, la crianza, la educación en un colegio de curas. Y me parece que es muy interesante que consiga, a través de ese primer amor, viajar a ese contexto. Y hay dos cosas que hace de una forma magistral, desde mi punto de vista, que son el retrato íntimo y el retrato generacional. En el retrato íntimo nos presenta a un narrador complejo y contradictorio, que es este hombre maduro que sigue atrapado en ese adolescente, ¿no?, que sigue como viviendo una y otra vez esas mismas emociones, porque evidentemente no consigue evolucionar. Y por otro lado, en el retrato generacional, a través del enamoramiento, a través de las relaciones con sus amigos, consigue mostrarnos una época maravillosa que no sé si es el caso de todos ustedes, pero a mí realmente me habría encantado vivir en Madrid, en la época de la movida madrileña, en la que había tanta ebullición cultural, en la que había un corte tan profundo, ¿no?, en la sociedad, y bueno, tanta violencia también, ¿no?, pero la violencia a veces es interesante. Con respecto al relato generacional, me interesa algo que dice, y es: mientras lo esté contando, nada de aquello habrá llegado a su fin. El objetivo del narrador es volver a esa época. Entonces, en ese personaje que es Virginia, ese primer amor, que es Tu sonrisa sin temblar, que también puede aludir a muchas cosas, te voy a preguntar por el título, porque me parece que da pie a muchas interpretaciones, pero en primer lugar me gustaría preguntarte por la idea del relato generacional. ¿Cuáles consideras que son los aspectos importantes a la hora de trabajar un relato colectivo? Y en este caso, ¿qué cosas querías de esa época que no se te escaparan? Buena pregunta. Bueno, permíteme que antes de responderla dé las gracias a la librería por su hospitalidad, a Jesús Otaola, su director, por su profesionalidad, a Héctor, por el magnífico programa cultural que ha montado aquí en Proteo, y a todos vosotros por vuestra asistencia. Sí, una de las cosas que intenté con la novela es hacer un retrato generacional. Quería plasmar... La novela es una novela que si alguien dijera, uy, esto es una novela romántica, de amor. Sí, es una novela de amor adolescente, pero de amor. Pero también tiene su poquito de novela histórica, porque quise dar el Madrid visto desde un adolescente de los primeros 80. Y entonces ahí los elementos que intenté conjugar fueron, en primer lugar, los de la movida, vivida a través de la música sobre todo, porque hubo muchas más cosas en la movida, pero aquí sobre todo tenemos la música. Salen algunos programas de radio, algunas revistas, pero es la música la protagonista. Pero también el elemento de violencia que has mencionado. Entonces quise que estuviera presente ese elemento de violencia que, percibido por un adolescente de un determinado barrio, pues se traducía en el temor a la hora de doblar una esquina, porque no sabía uno si al doblar la esquina podía haber un grupo de
fascistas con puños americanos, o una pelea de rockers y mods, en fin, o unos skins que hubieran consumido no se sabe qué sustancia. Entonces ese elemento de violencia o de tensión era importante. Pero el trabajo tú me has preguntado una pregunta como muy técnica de qué es lo que considero importante al hacer un retrato generacional. La construcción de la novela fue bastante orgánica en ese sentido. No me planteé, no dije, pues no puede faltar esto, no puede faltar lo otro. Fue creciendo o construyéndose de manera bastante orgánica. Si me permite referirme al título, porque querías, y creo que es importante comentarlo, el título no es más ni menos que un verso de una canción de Nacha Pop del año 83 compuesta por Antonio Vega. Entonces, es importante reconocerlo, lógicamente. Y en el capítulo de agradecimientos que he hecho antes, pues quiero incluir a los herederos de Antonio Vega, que concedieron su autorización para citar determinados versos de la canción dentro del libro, y también en el título. Y al propio Antonio Vega, por supuesto, al que tanto he admirado siempre. Entonces, yo elegí este título a sabiendas de que ese verso exento, de esta manera, tenía cierta ambigüedad, porque uno puede pensar, uy, hay una sonrisa que no tiembla. Y de hecho, la ilustración de cubierta, que es una fotografía muy bonita de mi hija, Sofía, que es fotógrafa y a la que también agradezco, pues la elegimos a sabiendas de que había un juego ambiguo con el título, porque como se muestra una cara, una boca que no sonríe, pues como para acentuar esa ambigüedad. Sin embargo, la explicación del título es mucho más sencilla. La canción dice, no puedo mirar tu sonrisa sin temblar. De manera que el sin temblar se refiere al yo. Yo no puedo mirar tu sonrisa sin echarme a temblar. Entonces, a pesar de esa ambigüedad, pues elegí el título porque me pareció pues que ese punto de incertidumbre que planteaba tenía cierto magnetismo. Hay una cosa interesante aquí, en el que en el momento en que elige esa edad adolescente, ese momento de empezar a contar la historia, y como tú decías, estás desde el presente intentando reconstruir el pasado para encontrar, digamos, las piezas de un puzzle, estás encontrando un misterio que tiene también la novela. Hay algo que identifica desde el principio, que esto que estábamos hablando de la música, ¿no? Es decir, los personajes se definen por lo que escuchan, en la medida que son elecciones voluntarias, y el personaje protagonista está justo en ese momento de ambigüedad vital, donde no sabe directamente si juntarse con unos u otros le da una cierta identidad. Es la búsqueda completa de la identidad a lo largo de toda... Totalmente, sí. La novela es una novela de las que se llaman de aprendizaje o de educación o educativa, de lo que, por incurrir en una pedantería, ya en el siglo XIX se llamó en Alemania Bildungsroman, que es la novela que muestra a un adolescente en el tránsito de la infancia a la madurez, y donde hay muchas dudas, muchas fantasías, muchos temores y un recorrido de aprendizaje. Y ahí la música tiene mucha importancia. A mí me gusta mucho una novela de Belén Gopegui que se titula Deseo de ser punk, que es una novela en la que habla una adolescente de 16 años, Martina, y habla ella en primera persona. Y hay una expresión muy bonita donde dice Martina que encontró su música. Y eso para un adolescente es muy importante, encontrar tu música. Hay adolescentes o personas que no la encuentran nunca, que navegan entre estilos y géneros distintos, pero cuando un adolescente encuentra su música, eso es muy poderoso y ayuda en ese camino de crecimiento personal. Y ahí efectivamente sucede. Cuando has hecho la selección, obviamente hay canciones de toda esa época, tienes canciones en inglés, tienes, por ejemplo, esta especie de post-punk de la New Wave, sobre todo, digamos la versión española de todo eso también. Hay una cierta identidad. Digamos que, por ejemplo, grupos como Nacha Pop o Los Secretos tenían un sonido dentro de la movida. Tienes grupos también que aparecen como Parálisis Permanente, pero los que eran más góticos están casi todos más excluidos. Por ejemplo, no hay nada de Dinarama ni de A las que los Pegamoides, ese tipo de historia. Ahora ya te pregunto no sé en qué medida tu personaje le has prestado, digamos, todos tus recuerdos
y tu memoria adolescente, o le has añadido algo, le has quitado cosas. Pero me llama la atención como que en aquella época formaban parte importante de la banda sonora de la época, y esas exclusiones porque eran elecciones estéticas, supongo, también, ¿no? Sí, sí, bueno, la pregunta del millón es ¿cuánto hay de mí en la novela? ¿Cuánto hay de inventado? Bueno, no vamos a entrar. Esa pregunta es la que no voy a responder. Simplemente diré que es una novela, es decir, el género tan cacareado de la autoficción, pues se me va seguramente a adjudicar la etiqueta. Pero yo no creo, yo como Vila Matas no creo en la autoficción, creo que solo existe la ficción, y desde siempre los escritores han utilizado material de su vida para sus narraciones. Yo creo que aquella época, tú a lo mejor coincidirás, aunque uno en los 80 le gustara determinados estilos, siempre acababas escuchando un poco de todo y podías ser un rocker y al final te gustaba también Nacha Pop, o podías ser un punky y que te gustara una canción más pop, y viceversa, ser más popero y que te gustara el punk, ¿no? En la novela hay varios personajes, hay uno muy prominente que es un punky, y entonces pues eso da cabida a determinadas... Sí que hay Baquetti, ¿no? El Baquetti, hay cierta presencia del punk ahí, ¿no? A ver, yo en la novela me propuse muchas cosas, luego podemos hablar de alguna más, pero una de ellas era mencionar muchas canciones. Yo tengo un buen amigo, Nacho, al que está dedicado el libro, entre otras personas, y al que agradezco al final en la página de agradecimientos. Y Nacho desde hace muchos años me dice que a él le gustan las novelas en las que se citan canciones, y que cuando no las conoce tiene la curiosidad de ir a escucharlas. Y entonces cuando yo le dije que iba a escribir una novela sobre aquellos años, él me dijo: ¿a que no tienes narices de citar 100 canciones? Y entonces, ¿qué le respondí yo? Pues, sujétame el cubata. Y entonces, luego al final, cuando yo escribía, pues he metido como casi 90 canciones. No llegué a 90, pero lo hice como en un gesto de elegancia hacia él, con garbo, decirle: ¿lo ves cómo habría podido? Pero no he querido hacerlo para no humillarte. Me paré en las 85, 86. Y eso también implicaba un reto narrativo, lógicamente, porque el riesgo era que a las personas que no fueran como él les molestara tanta referencia a canciones que a lo mejor no conocían y iban a... Entonces, reto narrativo por la forma que he buscado para meterlas, que no entorpecieran el flujo de la narración, y entonces hay distintos mecanismos y argucias narrativas para que esas canciones tengan presencia de una manera funcional, orgánica en la narración. Es que logras crear una cosa muy interesante, que normalmente, yo creo que España, esto es una opinión personal, ha sido muy... Esto, por ejemplo, en Argentina no pasa. Es decir, allí toda la alta cultura y la cultura popular se han mezclado con mucha elegancia, y tú puedes leer a Borges y a Cortázar y gustarte el fútbol y escuchar a los abuelos de la nada y todo convive. Sin embargo, aquí somos hijos quizás, y tú cuentas una historia precisamente donde estamos saliendo de una época, que es la época franquista y el periodo del posfranquismo, para entrar en algo que todavía nadie sabe cómo funciona, que es la democracia. Menos aún unos chavales jóvenes que ven que están pasando cosas alrededor, que ha habido un golpe hace poco, que hay unos que son muy fachas, unos anarquistas, otro que es vasco, etcétera, etcétera, y eso crea ese ambiente general de incertidumbre en una época de incertidumbre. Tú haces una cosa que a mí me parece muy interesante, es decir, elige artefactos literarios, elige referencias literarias, que eso sí ha formado parte de nuestra tradición. Es decir, está bien que los escritores citen a quienes leen, y cuanto menos leídos sean mejor, porque entonces tú ya te exhibes como leído, pero lo de la música, y menos aún la música pop, es que como bajar de categoría. Sin embargo, hombre, es un clásico, y todo el mundo que conoce novelas sobre música cita a Nick Hornby, que con su alta fidelidad de cómo se puede construir perfectamente una cosa a partir de canciones sin perder un ápice de pulso literario ni de tensión narrativa. Y tú lo has puesto en el mismo nivel, ¿no? Es que justamente, creo que se me oye, ¿no? Que justamente has tocado un tema que para mí es básico. Parece que la excusa de la novela, la excusa de la historia es citar lo metaliterario, trabajar con una reflexión sobre la escritura, sobre la construcción de una novela, meterse el Víctor autor en el narrador
para poder hacer esas reflexiones. Y la música entra a partir de ahí para mí también, desde lo metaliterario. Y en lo metaliterario hay un aspecto que a mí me interesa muchísimo, que es la conexión con la novela Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky, que para mí es una de las grandes obras clásicas sobre la soledad y sobre la melancolía, sobre todo adolescente. Y creo que el narrador de Noches Blancas tiene mucho que ver con Michi, el personaje de Tu sonrisa sin temblar. Es un personaje que nunca se ha enamorado y que de hecho tiene terribles dificultades para acercarse a una chica y hablarle. Y a Michi le pasa exactamente lo mismo. Y por otro lado, en lo que más se conectan es en el divagar y el vagar, que es el caminar sin dirección para reflexionar sobre la vida, sobre la experiencia del amor, sobre la experiencia de la existencia, básicamente. Y en ese punto creo que la soledad cobra una importancia que se va comiendo toda la novela. Víctor decía que es una novela sobre el enamoramiento, y yo creo que en realidad es una novela sobre la soledad adolescente, sobre el descubrimiento de lo solos que estamos las personas y los mamíferos en realidad, ¿no? Que la vida es un acto de soledad al final. Y con respecto a eso, me interesaba mucho preguntarte, Víctor, sobre eso, si realmente tú crees que la soledad ocupa un lugar principal o es mi propia lectura porque es un tema que a mí me fascina y lo meto en todo. No, yo creo que está bien leído. Es uno de los temas, no diría que es el tema central, pero sí, es de los 4 o 5 temas más importantes de la novela. La novela, para los que, muchos de vosotros que no la habéis leído, lógicamente, combina la narración de un material que puede ser relativamente trivial, como son las aventurillas, peripecias y gamberradas de un grupo de adolescentes, lo combina con una trama que tiene que ver con política y golpes de Estado y tal, pero también con determinadas reflexiones sobre temas como la soledad, los principios y los finales. También hay mucha reflexión sobre eso. La nostalgia, hay una pequeña reflexión sobre la memoria y la nostalgia y la mirada hacia el pasado. Es decir, la novela no es solamente la mirada al pasado, hay una reflexión sobre ello. Y esto me permite volver, si me permites, a lo que decías antes de que el narrador lo cuenta desde la madurez. Entonces, cuando dije que era una novela de amor, es una novela de amor adolescente, pero también el personaje narrador que está contando la historia desde la madurez tiene a su vez una historia de amor con una mujer, y eso le permite, se ve a ese narrador un poco descreído y que siente cierta distancia hacia los sentimientos y el propio amor, y al mismo tiempo me ha gustado lo que has dicho al principio, que es un narrador contradictorio, que es una de las cosas que quise hacer en esta novela, explorar un yo narrador que no es un yo de una pieza, sino que incurre en contradicciones, no se sabe muy bien si ha alcanzado la madurez o sigue siendo un adolescente disfrazado. Entonces, todo este discurso para decir que sí, que la soledad sin duda es uno de los temas. Hay una cosa que me hace mucha gracia siempre en los escritores, como veo que te es básicamente una grandiosa lectora y crítica literaria. Yo tengo la tendencia particularmente a descubrir qué de verdad en las cosas, es decir, importarme un poco más cuál es el proceso humano que lleva a la gente a crear las historias. Los escritores, esta vez que estaba recordando aquí cuando trajimos a Miguel Ángel Oeste, que conocéis su novela, Vengo de ese miedo, entonces una novela que está basada en la historia de un hombre que habla de los malos tratos que sufrió por parte de su padre, sobre todo. Eso es algo que todas las personas que conocemos a Miguel Ángel, y él mismo lo ha dicho, es real, eso sucedió. Y Miguel Ángel estaba ya en ese punto en el cual decía, es que va a aparecer un libro como de memoria, pero esto es muy literario, esto está construido, ¿no? Y de alguna manera veía en este proceso cuando decía, oiga, que esto es una estructura perfectamente consciente,
Pero me interesa mucho en esas reflexiones que tú haces y en lo que estabas hablando sobre el proceso del recuerdo, de construir. Cuando te conviertes en escritor, y antes de ser escritor eres lector, evidentemente. Cuando quieres contar algo que seguramente ha formado parte de tus voluntades narrativas o tus deseos a lo largo de tu vida, ¿cómo te enfrentas con todo el material? Es decir, porque hay una parte donde esto es una novela llena de memoria y de ejercicio de memoria. Entonces, evidentemente, parte de esa memoria es tuya. Es decir, ¿qué tipo de relación emocional hay entre hacerte la terapia, volver a escucharte las canciones, después decir, vale, stop, ahora démosle a esto un poquito de estructura? No querías responder eso y lo vas a tener que responder. No. Tiene un tío muy pesado aquí. No voy a responder diciendo como una amiga, la novelista Gemma Nieto, que es amiga mía, en la presentación del primer libro en Madrid me preguntó, en el turno de preguntas, pero ¿qué porcentaje hay de cierto? Y entonces no lo respondí, le dije que yo también tenía derecho a no responder. No, pero él la pregunta que me haces es... No, entiendo que no es tanto que diga cuánto hay, sino efectivamente cómo se enfrenta ¿Cómo uno. manejas eso? Sí. A ver, lo enfrento desde la voluntad de hacer un artefacto literario, eso para empezar. Para mí la literatura, ¿con qué se hace la literatura? Decía, no sé si era Valéry, preguntaba, y uno decía con emociones, con sentimientos, no, se hace con palabras. Entonces, cuando uno escribe, al final hay un trabajo técnico de construcción mediante el lenguaje. Pero tu pregunta me permite decir que yo, este es el cuarto libro que he publicado, en cada uno de los libros he utilizado el material vivido de una manera distinta. Por ejemplo, el librito que publiqué antes de este, que se llama 25 de hace 25, eso es un relato autobiográfico. Ahí no hay invención. En este, sin embargo, hay una voluntad de hacer una novela. Entonces, hay material vivido y hay material inventado. Que no voy a deslindar, porque no quiero deslindarlo y porque precisamente en esta novela hay una novela dentro de la novela, como muy bien ha explicado Tess, y de hecho hay un juego. El narrador empieza diciendo, voy a contar mi adolescencia y voy a ceñirme a la memoria, y un amigo le intenta convencer de que no, de que invente tramas y personajes. Entonces hay una tensión a lo largo de toda la novela, ese diálogo se mantiene y se resuelve de una determinada forma que no voy a decir, por eso no voy a entrar en eso, pero tu pregunta es muy interesante. Yo al final lo que he hecho ha sido utilizar... Lo estás colocando desde el principio en la novela, donde llego a decir personajes que quieren contar, que quieren escribir. Y entonces el personaje principal, el protagonista, está intentando aprender cómo en ese proceso de crecimiento está también el nacimiento del escritor, cómo lo hacen. Sí. Que supongo que es algo... A ti, por ejemplo, ¿cuándo tuviste tus primeros accesos literarios, digamos? ¿En esa época, en la época del acné o...? Sí, en la época de la adolescencia. En la infancia, yo lo conté en mi libro Inventario del Paraíso, que es mi infancia en Málaga, en los veranos en Málaga. Ahí conté como yo siempre iba con una libretita y un bolígrafo y no tenía nada que apuntar en la libretita, y eso me frustraba mucho. Yo creo que en el origen hay una grafomanía, un deseo de producir texto y no había material para producir texto. Es que quizás la gran pregunta de la construcción de esta novela tiene que ver con qué convierte un retrato íntimo en material literario, ¿no? Claro, yo al final, cuando hay vocación de escritura, no utilicemos la palabra literaria, cuando hay vocación de escritura, uno acaba dándose cuenta de que todo es material literario. Cuando uno se ha convencido de eso, ya lo único que hay que aplicar es, por supuesto, tesón, disciplina y técnica y trabajo con el lenguaje, que eso es otra cosa que a lo mejor podríamos hablar con el estilo. Sobre eso Pero el escritor, yo creo que el escritor de verdad, si yo me puedo considerar uno, es aquel que no tiene dudas de que todo es material susceptible de ser escrito y de ser tratado de manera literaria, todo. Y lo que tú has dicho antes me ha gustado mucho, el hecho de que se puede hacer literatura sobre música pop, incluso viniendo cuando uno ha leído a Proust, no, se puede hacer literatura citando música pop. El adolescente del libro, por cierto, tenía esos problemas en la adolescencia, es decir, ¿cómo es posible que me guste leer a Baudelaire y al mismo tiempo me guste Glutamato Yeye, que cantaba Hay un hombre en mi nevera? Entonces eso le producía un problema de identidad. Y bueno, pues con la edad a lo mejor uno puede integrar el hecho de que uno es
aquel al que le gusta glutamato yeye y al mismo tiempo le gusta leer a Baudelaire. Oye, ¿os parece fondo, ahora, en este momento, que le demos la palabra a Leonor para que nos lea otro fragmento de la novela? Mira, espérate, me voy a poner aquí cerca porque antes este micrófono es un poco puñetero y te va y te viene. Vamos a probar. ¿Está? Hola. Pero Hola. tienes que... Si te mueves un poquito el micrófono... ¡Ah! Hola. Hola. Ey, ey. Hola. Gracias. Bueno, tercer fragmento. Anónimos. La idea de Fredo me pilló por sorpresa. Me la soltó a bocajarro una tarde en el Montecillo. Voy a enviarles unas cartas al director y a otros cuantos profesores para cagarme en todos ellos. Y necesito tu ayuda. Unos anónimos, ya sabes. No puedo más, macho. Estoy hasta la polla. ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué chorrada es esa? Parecía decidido. Algo tenía que hacer para no estallar y se le había ocurrido lo de los anónimos. No sabes la de veces que me he arrepentido de no haberme cambiado al instituto. Estoy hasta los cojones del colegio, de la mala hostia y de la hipocresía que hay aquí. Joder, que este año tengo de profesor hasta el gran mono blanco. No puedo más, tío, no puedo más. Vale. Pero eso de mandar anónimos, se te ha ido la olla, macho. No te preocupes, lo voy a hacer en plan profesional. Lo tengo todo pensado. Solo necesito tu ayuda con los textos. Ni de coña, tío, ni de coña. Para intentar convencerme, Bacchetti me contó que el director le estaba haciendo la vida imposible. Le regañaba por cualquier cosa y no le dejaba casi ni respirar. También realizaba comentarios despectivos sobre él delante de los compañeros. Y encima estaba lo del Galíndez. Había humillado a Saturnino en clase de inglés. En lugar de limitarse a darle su examen corregido y comunicarle la nota, un 2, le había hecho ponerse de pie y le había sermoneado en su tono de siempre agrio y colérico. Que no sabía, le había dicho, qué hacían cursando el bachillerato pintamonas, que a lo único a lo que iban a llegar en la vida era a barrer calles o a fregar retretes. Saturn decía haber aguantado a pie firme los bufidos del profesor, pero conociéndole, añadió Bacchetti, seguro que le faltó poco para que se le escaparan las lágrimas. Menudo hijo puta el Galíndez. ¡Ja! Iba de religioso, no te jode. Son todos unos hipócritas y los peores, los curas, claro. Pues permíteme que diga que cuando Héctor me pidió que seleccionara unos fragmentos, yo quise seleccionar adrede uno de los donde se ve, pues, porque son unos adolescentes que dicen palabrotas y tal. Entonces, como digo, pues los fragmentos narrativos o las partes narrativas que tienen, lógicamente es una novela que tiene mucho peso, pues se compensan con otros pasajes un poco más reflexivos o incluso con algún punto de lirismo, de cierto lirismo contenido. Además, yo quiero, porque no me gustaría tampoco, porque evidentemente esto está aquí y vosotros, que además lo veis claramente, lo estáis señalando mucho, están todas esas referencias, están toda esa estructura, pero si yo le dijese a alguien que se puede leer esta novela y que se la va a beber del tirón, sin necesidad de conocer todas las referencias metaliterarias, lo va a hacer. Y con esto estoy teniendo mi momento, como se dice, comercial, decirles que después ustedes pueden comprar esta novela que él firmará sin ningún cargo añadido y además con muchísimo cariño allí. Bueno, no olviden que esto es una librería y que aquí se vende el libro. Bueno, esas son las cosas que yo me puedo permitir y en vosotros no quedaría elegante. Que me refiero que es una novela que te atrapa y que es muy fácil de leer en el sentido de que te coge el lenguaje de la pechera y te lleva para adelante, ¿no? Sí, totalmente. Además me encanta que hayas escogido este fragmento que es tan divertido, tan alegre, a la vez que dramático, ¿no? Pero realmente es una novela con muchísimo humor. Van a largar carcajadas una y otra vez, al menos a mí me pasó. Yo es verdad que soy de carcajada fácil, pero creo que a cualquiera le va a encantar ese aspecto de la novela. Y hay otro aspecto que sobre eso te quería preguntar, Víctor, que tiene que ver con el lenguaje. Él está planteando
una realidad de un grupo de adolescentes. ¿De qué manera se puede afrontar el lenguaje cuando vas a hablar de una cotidianeidad de un grupo de chicos que hacen sus gamberradas, que tienen sus conflictos con la soledad, sus conflictos con sus amores platónicos, etcétera? ¿De qué manera se puede hacer? Creo que Víctor ha encontrado la forma perfecta, porque es una novela que tiene un tono muy cercano, un lenguaje muy directo, y que incluso en los fragmentos en los que hay más reflexiones o donde se incorpora lo metaliterario, el lenguaje no cambia tanto. Hay, sí, es verdad, ciertos guiños filosóficos y podríamos decir poéticos, pero no se nota el corte como suele pasar en muchas novelas, ¿no? Que se da ese corte cuando el autor interviene con sus reflexiones en la historia. Y bueno, con respecto a eso te quería preguntar, ¿cómo trabajaste el tema de la estructura y del lenguaje, el tono, etcétera? Magnífica pregunta, sí. Yo siempre pienso que cuando uno tiene un proyecto de escribir un libro, la clave es encontrar el tono. Cuando uno da con el tono, hay libro, aunque todavía no esté escrito. La clave es el tono. Y entonces aquí había un reto muy importante, que es el que tú mencionas, es cómo dar con un tono unitario y atractivo en un libro donde se estaban contando esas aventurillas que quedan plasmadas o ejemplificadas con ese fragmento de adolescentes, y al mismo tiempo había un yo narrativo adulto que hacía reflexiones, que era nostálgico, que había puntos de lirismo. Y entonces pues lo trabajé pues con un lenguaje muy funcional en las partes narrativas, un lenguaje muy sencillo, muy funcional, forzando a veces mi tendencia a lo mejor a frases largas, cortándolas, teniendo cuidado con las subordinadas, de no utilizar muchas y tal. Y luego en las partes esas más reflexivas o incluso líricas, también conteniendo mucho para no irme a la grandilocuencia ni a la solemnidad que habría chocado de manera muy fuerte con la parte esa narrativa de la adolescencia. Entonces hay un trabajo muy fuerte de desnudar el lenguaje y de contenerlo mucho. Así que bueno, fue un trabajo muy interesante. ¿Tú eres escritor de disciplina férrea? Sí. 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 Soy escritor de disciplina férrea, creo en echar horas. Y luego soy escritor de pelar cebolla, como yo lo llamo. Y es que produzco mucho texto, inevitablemente, que luego hay que quitar, pero muchísimo. Es decir, la novela ya es larga de por sí, era casi el doble. Entonces, de quitar episodios, de quitar incisos, de quitar escenas. Entonces, lo que yo digo, pelar la cebolla. Pero sí, y había un momento en tu adolescente que empieza escribiendo, intentando buscar cosas, que piensa cuando le sale alguna frase que no se da cuenta que además es la misma de la canción que acaba de escuchar y dice, hostia, esto es mío, esto es genial, y la copia de Baudelaire el día antes. Sí, que hay un momento donde uno no sabe cortarse, porque es como si fueran partes de su corazón, ¿no? Es como cuando nos enamoramos al principio y guardamos cualquier chorrada, el billetito que ella tocó, no sé cuándo, no sé qué, esto que había. Después ya cuando tiene la casa llena de porquería, dices, no era tan importante. Pero en aquel momento, ¿has pasado por ese proceso? Sí. Para convertirse en un yakuza de ti mismo. Sí. Decir, chac. Inevitablemente uno tiene que aprender en los procesos de revisión y corrección, uno tiene que asumir que va a tener que cortarse el brazo con gran dolor y quitar escenas y cosas con las que tiene uno una conexión emocional muy fuerte, pero que sobran. Entonces, es cierto que uno aprende esa disciplina de automutilar, pero también se permite uno el mantener algunos pasajes o algunas frases o algunas metáforas o algunas cosas por las que siente cariño como creador y que a lo mejor si hubiera sido 100% disciplinado las habría quitado también. Digamos pues eso no me lo quite, disciplina, sí. pero bueno, algunas cosillas hay, incluso chistes privados o cosas de los que nadie será nunca consciente, ¿no? ¿Y hay algo de ese grupo de amigos? ¿Existe un grupo de amigos? No, existe, perdón. ¿Se cree? Héctor, yo le pregunto al señor Víctor Deni.
Quiero decirte, tú cuando tenías esa época, tenías grupos de amigos en que ahora mismo, evidentemente, mantendrá algún amigo de aquella época. Sí, ¿no? sí, claro, claro. Eso habla bien de él, si no mantiene ninguno, chungo, tipo chungo. Entonces, algunos han dicho, la han leído en clave, esta es decir, hostia, tío, has contado lo del buillo, que a lo mejor no era el buillo, era el poca mierda, yo qué sé, porque se corta un poco a la hora de poner los ¿cómo se llaman? Los motes de los profesores, historia, pero es verdad que era una época donde si un profesor no tenía motes, que era invisible, Claro. directamente, ¿no? Claro, cuando uno escribe cosas donde hay material vivido, pues las reacciones de los lectores son muy curiosas, ¿no? Entonces, en este caso, donde repito que hay mezcla, pues el otro día un amigo me dijo, pues lo está leyendo mi mujer. Y entonces es que me pregunta cada 2 por 3 por episodios. Y es que yo no me acuerdo. Yo dije, es que hay cosas que no te puedes acordar porque son inventadas. Está el pobre hombre preocupado. Entonces, pero bueno, hay reacciones. O, por ejemplo, yo he contado en la novela un episodio de esas gamberradas, unas pintadas que se hacen en el colegio con unos insultos a unos profesores. Y entonces un amigo me dijo que no, que eso había sucedido de verdad. Y yo es que no me acordaba en absoluto de que hubiera habido unas pintadas. Entonces se producen este tipo de situaciones curiosas. Pero vaya, que lo importante aquí es, ya digo, llegar con la novela a personas que no hayan vivido no solamente los hechos que se narran, los hechos reales que se narran, sino incluso a personas que no conozcan Madrid, que no hayan vivido en esa época. Ese es el reto literario. Yo entre las cosas que quise hacer, por ejemplo, es hacer la novela de Argüelles, de mi barrio. Y entonces yo ahí, pues eso, por eso se citan tantas calles, el Parque del Oeste. Yo quería que fuera una novela de Argüelles. Entonces, claro, el temor es, pero quien no conozca ese barrio, todas esas referencias a las calles. Bueno, todos hemos visto miles de películas y hemos leído miles de libros que transcurren en una ciudad desconocida, en un barrio desconocido, donde se nos habla de calles, de plazas. Pues bueno, el reto literario es hacer eso interesante para alguien que no lo conozca. E incluso que alguien luego tenga las ganas cuando vaya a Madrid de ir al barrio y ver si existe la placa. La ruta de Víctor Golden. Efectivamente, la ruta Tu sonrisa sin temblar, y encontrarían, pues por ejemplo, la placa, vamos a mencionar una cosa que no hemos mencionado, la placa que marca el sitio donde ETA asesinó a un teniente general del ejército, y es un hecho que se narra en la novela, y eso es un hecho real que ocurrió en el barrio de Argüelles en el año 84. Esto es muy interesante, esto que tiene también la novela, porque hemos percibido, salvo que te tocase directamente algo, yo tengo la sensación, visto desde lejos, percibíamos toda aquella tensión, digamos, con cartas marcadas, de alguna manera. Te obligaban a tomar partido de una manera u otra. Y al fin y al cabo, cuando eres joven, tú lo único que sabes es que hay una situación de peligro alrededor y que incluso le puede tocar a gente muy cercana. ¿Qué está pasando? No es algo que ves como ahora que está pasando en Ucrania, pero tú no estás en Ucrania. Entonces, esto ha marcado mucho toda la trayectoria de varias generaciones, de los que ya eran adultos en esa época y venían de vivir una manera y no saber cómo hacerlo, de los que querían acabar con aquello y encontraban una oportunidad, y de los que, digamos, jóvenes que decían, es que no me interesa nada, porque hay algo que la movida sí tenía realmente. La movida, y eso lo percibías al llegar allí, se pasa rápidamente de los años 70, finales de los 60, 70, la cultura tiene un acervo político importante, está posicionada, llegas a una ciudad, o por lo menos eso fue lo que yo viví, donde básicamente los actores que están generando las cosas que suceden, muy relacionadas con la música, las artes plásticas y el cine, es como decir, o sea, no me interesa nada lo que me estáis contando. Hay como una negación de todo aquello en una especie de joie de vivre que te llevara a donde fuera. Tu personaje está viendo cómo los hermanos mayores están haciendo eso. Pero creo que eso ha marcado mucho una generación de no saber cómo tomar partido y cómo posicionarse, donde había gente que te estaba obligando, y la misma realidad te estaba obligando
a coger cosas. No sé cómo tú lo afrontas al hacer todo ese ejercicio de memoria y retrato generacional. Bueno, uno de los elementos más prominentes de la ambientación de la novela de aquellos años 80 es ETA, es el terrorismo. Sí. ETA, los GAL, los Grapo, y entonces se mencionan varios atentados. Cuando antes hablábamos de la violencia, de las peleas, rockers y mods, de los grupos, de las bases autónomas, que era un grupo ultraderechista que iba por ahí pegando, entonces si te los cruzabas, pues mala suerte. Parte de la violencia también era el ambiente de violencia de los atentados continuos. Y yo creo que en el Madrid de aquella época es muy difícil encontrar a algún habitante de la ciudad que no haya sufrido terrorismo o haya conocido. Antes, Tess y yo hablábamos de un amigo común que no sabíamos que lo teníamos. Él fue víctima de terrorismo, tú no sé si lo sabías. Entonces, al final todos conocemos a alguien que lo sufrió. La acción de la novela transcurre en un colegio religioso cercano al Ministerio del Aire y a unas viviendas militares, y por tanto el ambiente de miedo y de tensión que había allí era brutal, con cada atentado. Entonces, sí, ese era un elemento muy importante que había que reflejar. Y eso llevaba aparejada pues cierta politización incluso de los adolescentes, que en ese caso sí que se escoraban o se definían en un sentido o en otro, porque estaba el ambiente muy politizado. Aunque yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, que la movida pues supuso como pues el darse a la alegría de las fiestas, la música, la droga, etcétera. Pero en este caso hay una politización más o menos ingenua, ¿no?, de los adolescentes. Evidentemente. Yo recuerdo que la impresión del niño de provincia que yo era cuando va a Madrid, allí a hacer teatro en aquella época, muy jovencito, que tú me decías antes que te pasó a ti de ir de un pueblo de Buenos Aires a ver la gran ciudad, como creerte que estabas en otro planeta, donde además estaba todo el mundo viviendo una película diferente. Todo el mundo estaba disfrazado, todo el mundo interpretaba algo que nos parecía un personaje, y tú de provincias no sabías qué era, porque era como un gran casting de una escena de la Guerra de las Galaxias, todos con las crestas, vestidos, además mezclando los tiempos, que es una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Madrid es una ciudad con historia, y donde está la historia presente constantemente, pero a ver, una ciudad muy moderna. Y yo recuerdo que el sitio donde todo bullía era el Rastro. Entonces el Rastro básicamente es una cosa de construirte tu presente a partir de los retales que han abandonado los demás. Y eso era la movida. O sea, la movida no era una movida de mucha pasta y de grandes diseñadores que hacen... No. Una movida de retales y de gente a dos velas intentando crear una historia que sucedía alrededor, ¿no? Sí, perdón. Sí. Sí. Hace un momento hablabas de la contención, que es algo que a mí me ha interesado mucho, la contención a la hora de tratar de nombrar a los curas y a los personajes menos queridos por Michi. Y creo que eso tiene que ver con el tratamiento del enamoramiento de la novela, que está, desde mi punto de vista, más cerca de un tratamiento clásico que de un tratamiento actual o contemporáneo. Y me refiero a que el tono tira de la percepción y de los sentidos y no tanto de lo corpóreo, de la relación cercana física entre los personajes. Y no sé si estás de acuerdo con eso, y te quería preguntar si buscabas si tuviste como referente alguna novela clásica para buscar esa estructura o buscar ese tono, y si piensas que el tratamiento es más, no superficial, pero sí vinculado a lo abstracto, a lo metafórico. Lo que Tess quiere decir de manera muy fina es que no hay sexo en la novela. Bueno, sí. Que no es cierto, porque hay un episodio de sexo. Es de broma. Pero está muy bien leído, efectivamente. Es un amor fantasioso, platónico, fantasioso. Es una fantasía y una cosa obsesiva, donde se idealiza a la chica totalmente. Es así, eso que no es un amor... entonces, que ni siquiera desde su perspectiva madura hay un entendimiento del amor como algo real, físico, ¿no?
Totalmente, está muy bien visto. Es un amor obsesivo, Exacto. fantasioso, donde se crea una figura legendaria de una chica misteriosa y fascinante. Entonces, sí, digamos, el modelo de la novela también se hace un homenaje explícito. Tú has citado Noches Blancas, pero vamos a mencionar El Gran Mol, la novela de Alain Fournier, que es una novela que a mí me encantó de adolescente y que he utilizado en el libro porque es el modelo, digamos. El Gran Mol, no sé si lo habéis leído, quienes lo hayan leído recordarán que es una novela de un amor romántico. A los que no sepan francés. Me aúlnes. De Alain Fournier, que es una novela preciosa, impactante, donde hay eso, pues un amor romántico, donde se idealiza a una mujer. Y de hecho... Perdón, en sí. el tono hay muchas referencias, no sé si referencias, pero sí se nota la influencia de Faulkner, la influencia de Proust, esos escritores clásicos tan interesados en los sentidos y en la reflexión, en lo filosófico, ¿no? Sí, bueno, ha traído Héctor. No, es que estamos, como tú ves, esto se va hilando. Es que hay una parte que siempre hacemos en el tercer piso, que como ustedes saben, las librerías, y aquí hay libreros que pueden dar fe de ello, era un sitio donde tú ibas a que te guiaran, ¿vale? No lo tenías todo en internet, ni había 18 canales de YouTube diciéndote las cosas, entonces ibas a las librerías a que te conocieran y te guiaran. Y entonces aquí queremos recuperar un poco ese espíritu, trayendo a los invitados e invitadas que traigamos, que elijan son 5. Esta vez no hemos podido tener aquí 3 de los que he hablado, 5 libros que de alguna manera estén en la novela y que hayan construido. Y ya que estabas hablando de Proust, uno de los que ha elegido es precisamente En busca del tiempo perdido. Y ya te vamos a preguntar que por qué elegiste este libro y si te lo llegaste a leer. Sí, yo lo leí en la adolescencia, lo leí más tarde, lo leí con 20 años y es uno de los mayores impactos que he tenido en mi vida estéticos y literarios. Lo leí, ya que estaba aquí mi madre, vamos a darle crédito a mi madre, gran lectora de toda la vida, y mi padre también lo era, que tenía en la casa, o sea, que soy no solamente nieto del librero y me he criado en la librería Denis, sino que mis padres tenían la casa llena de libros de buena literatura, lo cual me permitió, entre otras cosas, pues tener muy cerca a Proust. Lo leí y me impactó. Entonces lo he elegido porque mi forma de hacer literatura es, digamos, de raigambre proustiana, si no suena esto demasiado pomposo, hablando de uno mismo, pero de aquellos escritores que van al pasado, intentan reconstruir mundos perdidos y utilizar el lenguaje para crear una emoción en torno a la recuperación del pasado. Y como buen lector de Proust, hoy en día estos clásicos siguen estando vigentes. Bueno, por supuesto. Es que para mí, vamos, yo a veces he dicho que es para mí está en el puesto número 1 de las creaciones literarias. Pero bueno, eso puede cambiar con el tiempo. Pero sí. Difícilmente desaparece. No, eso no va a desaparecer. Eso es un hito. Vamos a seguir con otro libro, porque tenías también, que no los podemos enseñar aquí, El cuento de nunca acabar, El diario de un enfermo de Azorín y Trama de niebla. Ah, bueno, sí, la poesía de Felipe Benítez Reyes. Claro, la poesía de Felipe Benítez Reyes. Bueno, nos quedamos con este que sí tenemos, ¿vale? Que es El jardín de los Finzi Contini. Bueno, es un poco lo mismo, es una novela donde se va a un pasado. El narrador cuenta una relación con unos amigos en el pasado y es también literatura un poco de filiación proustiana. En este caso, además, el narrador tiene relación con 2 hermanos de una familia rica, con un chico y una chica. Entonces hay un amor también platónico hacia esa chica, Nicole Finzi Contini. Entonces, digamos que hay cierta relación con el amor que tiene el narrador de mi novela hacia Virginia. Yo debo reconocer que cuando era joven fui a Ferrara en busca de Nicole Finzi Contini, influido o impactado por la novela de Bassani. ¿Tú eres profesor, tienes alumnos, gente a la que les puedes indicar y decir qué es lo que leen o no, o como padre? No, nunca he sido profesor, pero sí que tengo esa pulsión de compartir lo que me gusta y de compartir el entusiasmo. Entonces, pues en las redes,
siempre me ha gustado aconsejar, porque las cosas que me gustan mucho, como ese libro que has citado, El cuento de nunca acabar, de Carmen Martín Gaite, que es un cuento que es un libro que he regalado y que he recomendado muchísimo, pues me gusta compartir eso. No solamente soy de familia de libreros, sino que además profesionalmente soy bibliotecario. Entonces, lo que es recomendar y compartir la pasión por la literatura, que es una cosa que me gusta tener en común con Tess, que es una apasionada de la literatura, y en su blog Bestia Lectora, que os recomiendo, pues escribe y hace vídeos recomendando y haciendo crítica literaria. Que eso es una de las cosas que además nos planteamos aquí y que es un poco el quid de la cuestión. De muchas cosas que nos hacen a los seres humanos disfrutar, podemos contemplar como espectadores cuando vemos cine o cuando vemos teatro en directo, incluso cuando vemos deporte o la música. De alguna manera hay foros y espacios y el mismo proceso te permite compartir casi instantáneamente. Sin embargo, la lectura, es verdad que se crean esos espacios que las redes han venido a cubrir, pero es curioso, porque una de las cosas que no sé si absurdamente pretendo aquí con este proyecto del tercer piso, es que no solo se convierta en un espacio donde aparecen los escritores a hablar de su libro, por citar un clásico, sino sobre todo que escuchemos también a los lectores, que es lo que hacen falta, porque estamos viviendo también una época donde decíamos casi todo el mundo ahora es escritor o pretende serlo. Pero perdona, ahí has tocado un tema que a mí me interesa mucho y quiero intervenir. Es el tema de la soledad. La lectura es el acto más solitario que existe y por eso el más apasionante. Claro. Porque necesitamos conectarnos con nosotros mismos y a través de la lectura lo podemos hacer. Es fantástico intercambiar lecturas con otras personas, venir a estos actos, pero precisamente incentivar a las personas a que lean es incentivarlas a encontrarse con ellas mismas. Claro. Y creo que es un acto de generosidad también el que debemos tener para con esas personas, ¿no? Y bueno, no, eso quería decir, porque me parece muy interesante. Esta novela, yo insisto, trata acerca de la soledad, del descubrimiento, de la identidad, del ser alguien separado del resto, de entender la psique, de entender las experiencias en un contexto, evidentemente, pero siempre teniendo en cuenta que en el fondo estamos solos, ¿no? Y bueno, creo que la literatura y la lectura nos permiten entender y ahondar en eso. Pues a mí me parece que lo que acaba de decirte es bastante redondito. Y antes de pasarle a ustedes, si quieren, alguna pregunta o contar algún detalle biográfico, que acabemos revelando la personalidad oculta de Víctor Kolden, le vamos a pedir a Leonor que lea el último fragmento de esta novela. Hola, hola. Sí. Cuarto fragmento. 4 rosas. Canciones como bulbos. Bulbos de floración instantánea que al echarlos en un vaso en contacto con el agua se abrieran en una explosión controlada de forma y color. Canciones que estallan por sorpresa en la memoria una tarde cualquiera de las muchas del pasado, como la tarde del domingo 6 de enero de 1985. La tarde de Reyes. Acabábamos de despedirnos de Mario en su casa, donde habíamos merendado, y subíamos a oscuras por el Parque del Oeste, cuando en mi cabeza brotó la canción de las 4 rosas. El frío era puro, era exacto, era cruel. Íbamos en silencio, cada uno pensando en lo nuestro o solo en aquel frío terrible que hacía. Virginia callaba Quique. Hasta Rubén y Eva habían dejado de hablar. ¿Estarían sintiendo lo mismo que yo? La sensación extraña de no saber si comenzaba o terminaba algo, de si ese algo era un principio o era un final, porque parecía las dos cosas a la vez.
Había tristeza en esa sensación y un hormigueo. La curiosidad de saber más, de verle la cara a lo nuevo que venía, si es que venía. Y de repente oí el inicio del Cuatro Rosas de Gabinete que había estado escuchando todos los días durante las Navidades. Una nota sola, la primera del punteo de guitarra con la que empezaba esa canción. Y enseguida las demás. Oí las 8 notas, puras y exactas como el frío, y al mismo tiempo cálidas, con la calidez de una rara melancolía. Sonaban en mi cabeza, pero era como si lo hicieran también en el aire helado que íbamos respirando mientras subíamos las cuestas del parque, sumidas en la oscuridad. Por eso las notas se oían con tanta nitidez. Ahora vuelvo a poner la canción, vuelvo a escucharla y me devuelve al frío y al silencio de la tarde de Reyes del 85, cuando aún no sabíamos que todo iba a cambiar, que todo había estado cambiando siempre, aunque no nos hubiéramos dado cuenta, y que iba a seguir cambiando, que las historias no terminan, sino que van encadenándose y que los finales dan paso a comienzos de otras cosas, que son a veces las mismas de antes y son distintas. Y como las historias se encadenan, aquí tenemos, y aprovecho para anunciarles que mañana aquí tenemos hoy como espectadora, mañana estará aquí sentada Coloma Fernández Armero, levante la mano por favor, autora y escritora, que también tiene mucho que ver generacionalmente con todo esto que se está contando. De hecho, además, Coloma fue musa inspiradora de algunas de las canciones que se escuchaban en aquella época, como el 7 de septiembre de Mecano, ¿recuerdan ustedes? Bueno, eso será mañana. Le estoy dejando un poco de cliffhanging, de eso como se llame, para que vuelvan y no se marchen. No sé si alguien quiere comentar, decir algo, hacer alguna pregunta. Si no es así, nos vemos en los bares. Les pido un aplauso fortísimo a Ted Neuen y a Víctor Colmen. Muchísimas gracias.